El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Y entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro, y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la predicación evangélica de San Pablo, los cristianos conversos, tanto del judaísmo como del paganismo, que eran las dos corrientes que estaban conociendo la esperanza cristiana por la predicación evangélica, algunos de ellos comenzaron a desertar del Evangelio de Cristo. Por eso San Pablo empieza la carta a los Gálatas llamando la atención de los Gálatas y exhortándoles, advirtiéndoles, extrañado de que tan pronto se hayan pasado a otro evangelio. Y dice el mismo apóstol San Pablo que no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos filtrados dentro de la comunidad que están tergiversando el verdadero evangelio. Llega a afirmar y a sostener esto con tanta firmeza y con tanta fuerza que incluso le advierte a la comunidad que el evangelio que él les predicó es el único verdadero y que no existe otro evangelio, porque ese evangelio en primer lugar él lo recibió por una revelación privada de parte de Dios. Él tuvo una experiencia muy profunda con el Señor. Y en segundo lugar también testimonia él mismo cómo sube hasta Jerusalén y se presenta ante los notables de la iglesia, los tres pilares, sobre todo ante Pedro, Santiago y Juan, para darles a conocer la noticia que él está predicando y el evangelio que él está anunciando, y luego vuelve a subir 15 años después a presentarse donde ellos para darles razón del evangelio que ha estado predicando, y dice que ellos extendieron la mano en signo de comunión para decirle que estaba de acuerdo con el mismo evangelio apostólico que ellos predicaban. Por eso llega a llamar a los Gálatas insensatos, estúpidos, y los regaña y les dice cómo es posible que tan rápidamente se hayan pasado a otro evangelio, que tan fácilmente se hayan dejado seducir. Es que aunque viniera un ángel de Dios a predicar otro evangelio diferente a este, no lo crean. Y así sea yo mismo, que incluso llegue después a hablarles de otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, separado de la gracia del Señor. Y sostiene tanto esta expresión San Pablo que manda a aquellos que están pervirtiendo a la comunidad, los manda a la perdición. Porque eso es lo que merece quien está haciendo entrar en error y en falsedad y en confusión a la comunidad cristiana. Dentro de todo eso se enmarca toda esta carta de San Pablo a los Gálatas, que es una teología ya muy refinada y madura de parte del apóstol, porque ya está llegando a los finales de su misión apostólica. Después de esta va a aparecer una carta que es mucho más refinada y madura todavía, que es la carta final, la carta a los romanos, para decir
que ni la circuncisión ni la incircuncisión son las que nos proveen la gracia, la que nos dan la libertad, la que nos da el gozo, la paz y los frutos del Espíritu Santo que él mismo enumera en la carta a los Gálatas. Tanto judíos conversos como paganos conversos, por miedo, porque ese es el problema, por miedo a ser excluidos, a ser rechazados, y por miedo a acoger el evangelio de la cruz que San Pablo les predicó, están volviendo a su vida antigua. Los judíos conversos al cristianismo están volviendo a las prácticas de la ley, porque les da miedo la exclusión, porque les da miedo la persecución, porque le tienen miedo al reproche. Y como ya no está el apóstol con ellos, entonces no tienen a alguien de valor que los defienda, y por pura cobardía y por puro miedo están volviendo otra vez a las prácticas antiguas de la circuncisión. En el versículo 7 de este mismo capítulo 5, que hoy no nos lo trae la liturgia, pero que está ahí en el contexto narrativo que San Pablo nos presenta, incluso denuncia cómo algunos están volviendo a las prácticas paganas también. Están volviendo a la vida antigua de pecado. ¿Por qué eso hace el miedo? El miedo es capaz de traicionar cualquier corazón y puede tener las mayores intenciones de martirio, de amar al Señor, de darlo todo por Cristo, pero cuando un cristiano se deja invadir por el miedo y no tiene la firmeza de Cristo y no tiene la fuerza del Espíritu Santo y no se ampara en la piedra angular que es Cristo, su palabra, su evangelio, y se pone a confiarse de otras esperanzas, las esperanzas humanas, las esperanzas de esta tierra, termina apostatando. Lo vimos en pandemia, por ejemplo, en torno a la Eucaristía. Sacerdotes, consagrados, laicos, supuestamente fervientes y amantes de la Eucaristía, y no se les dio nada, por miedo, por pura cobardía, recibir al Señor de cualquier manera. ¿Por qué? Porque hay que ser obedientes, porque hay unas leyes inventadas, yo no sé por quién, porque ni siquiera en las leyes de la iglesia, ni siquiera en las prescripciones de la iglesia, y lo hicieron. Y eso que tenían vocación de mártires, ¿sí? A mí me tocó verlo antes y después y durante. Por ejemplo, en Colombia, a nosotros nunca se nos ha prohibido ni obligado por mandato eclesial de la Conferencia Episcopal Colombiana la recepción eucarística en las 4 formas establecidas por la Santa Sede, que tampoco son prescripciones de las conferencias episcopales o de los obispos, vienen de mucho más allá, son más altas las prescripciones, y son de la Santa Sede, a través de la Congregación para el Culto Divino. Incluso hoy hay ciertas autoridades dentro de la iglesia que se dan las ínfulas hasta de tener más autoridad que los mismos obispos o que las congregaciones, para mandar a los cristianos y someterlos a un yugo de la ley que no es la ley de la iglesia. Por ejemplo, frente a la recepción eucarística, una ley universal nunca se puede sustituir con una ley particular, y menos de una autoridad que no tiene ni siquiera la igualdad jerárquica. Eso es lo más erróneo que puede haber. Pero como la gente hoy tiene miedo, y a quien tiene miedo se puede confundir y manipular como se quiere, y se le puede mandar en nombre de Cristo y de la iglesia muchas cosas que la iglesia y que Cristo no dicen, entonces la gente termina apostatando. Y eso está pasando a muchos hoy en la iglesia católica. Yo recuerdo en un encuentro, ¿sí?, comunitario, cierta autoridad de la iglesia nos estaba hablando de que en Colombia estaba prohibida la comunión de rodillas, y eso fue en el contexto de pandemia. Y yo me levanté y le dije, perdón, pero eso no es así. Me dice, sí, eso es así, y mandó a traer un decreto que yo ya había leído de la Conferencia Episcopal. Es más,
ni siquiera yo me di la autoridad de interpretarlo. Me leí una interpretación de otra autoridad más capacitada, que fue un obispo, sí, y me la leí a través de la misma conferencia episcopal, donde concluía en la interpretación esta autoridad cualificada por la Iglesia, cualificada, decía que en Colombia no se puede prohibir ni exigir la recepción eucarística en las 4 formas establecidas. ¿Y cuáles son las 4 formas establecidas? De pie, de rodillas, en la mano y en la boca. Y la Conferencia Episcopal Colombiana, en una dirección pastoral votada por Asamblea de los Obispos en el 2004 y que hoy sigue vigente en la última edición del Misal colombiano, que es del 2021, porque ahí sigue vigente esa ley, en los numerales 17, 18 y 19, dice que el fiel es el que tiene derecho a elegir cómo recibe la comunión. Esa ley no la puede abrogar ningún sacerdote. Es una ley más de tipo o de carácter general que no la puede abrogar nadie particularmente. Así funcionan las normas jurídicas en la Iglesia. Y sería muy bueno que quienes imponen a veces estas cosas vayan y revisen el derecho canónico, ¿sí? Para comprender cómo funciona la aplicación de las leyes en la Iglesia. Es que en la Iglesia nadie se puede abrogar un capricho personal para someter con yugos a la gente. Ni siquiera el Papa. El Santo Padre es consciente, él es consciente de que él es el primero que le debe obediencia a la palabra de Dios. El Santo Padre sabe y es consciente de que él es el primero que debe obedecer la tradición viva de la Iglesia, porque a él hay una autoridad que lo supera, y es la tradición viva de la Iglesia. El Papa, nuestro Santo Padre, es consciente de que él tampoco puede abolir lo que es el magisterio recto o auténtico de la Iglesia, porque es algo ya vivido durante siglos y siglos, las 3 fuentes que componen el depósito de nuestra fe católica. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Cristo nos liberó, y nos liberó porque Él es la máxima autoridad, e instituyó a la Iglesia para que la Iglesia misma nos conduzca hacia Él, no para que la Iglesia lo suplante. El Papa Francisco, cuando inició su pontificado, fue muy claro, él es muy claro en las cosas que dice, tan claro que a veces es muy mal interpretado, ¿sí? Pero él es muy claro, desde el inicio de su pontificado lo dijo. Él mismo dijo, la Iglesia no es autorreferencial. ¿Por qué? Porque la Iglesia no existe para presentarse a sí misma. Y así hay movimientos hoy en la Iglesia y comunidades en la Iglesia católica que se creen medios absolutos para la salvación. Y si la gente no está allí, entonces no se puede salvar. Y si la gente no está allí, entonces no es católico. Y si la gente no está allí, entonces no puede recibir las gracias de Cristo y de la Virgen. ¿Quién dijo eso? Ni siquiera la Iglesia es autorreferencial, porque la Iglesia sabe que existe para alguien que es absoluto y se llama Cristo el Señor. Esas son leyes que someten a la esclavitud a las almas, y son esos yugos de los que está hablando San Pablo, y por eso nos advierte que no nos dejemos esclavizar, porque para ser libres nos liberó Cristo. ¿Cómo hay predicadores hoy que le dicen a la gente que si no hace esta práctica piadosa cae en pecado? Por Dios, habría que preguntarle a la Iglesia en su magisterio auténtico qué es lo que dice ella, no lo que me diga cualquier intérprete por ahí. Eso le está pasando a los Gálatas. Pero la gente, como tiene miedo, y el que tiene miedo se vuelve ciego y se deja manipular muy fácilmente. Me decía a mí un directivo técnico de una selección que atendí alguna vez, ¿sí? Me decía, padre, nuestra estrategia en el fútbol siempre funciona así, la táctica es la intimidación, ¿sí? Y con todo, con la propaganda, todo. Si tú logras intimidar al adversario, ya sabes que te lo vas a devorar. Pero si el adversario no se deja intimidar, va a ser una presa muy difícil. Y así funciona hoy el mundo de la propaganda, todo, así son las redes sociales, ¿sí? Entonces, parece que el que tiene más poder hoy
Estoy hablando dentro de la iglesia, ¿sí? Y predicadores y todo eso. El que tiene más autoridad y poder es el que más notoriedad tenga, ¿sí? El que más seguidores tenga, el que sea más famoso. Y en la fe no funciona así. En la fe es todo lo contrario, es paradójico. Porque ¿quién es el que termina teniendo más autoridad? El más desconocido, Cristo Eucaristía. Vayan a ver hoy en las redes sociales, Cristo Eucaristía no es el más protagonista ni el que tiene más tendencia. Que hay sacerdotes y que habemos ministros que manipulamos la Eucaristía, instrumentalizamos la Eucaristía, la palabra de Dios y el Evangelio para hacernos notorios nosotros, eso sí hay. Porque hasta ese grado de descaro hemos llegado hoy en la iglesia. Pues si no estuviera el Evangelio para hacerse notorios, ¿qué sería de su persona? Nada. Nada. Y parece que hoy fuera, sí, el Evangelio se instrumentaliza y se utiliza hasta la Virgen y todo para volverse tendencia, selfies, notorio. Pero para eso no es el Evangelio. El Evangelio es para aquello que nos enseña San Juan Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Cómo terminó San Juan Bautista? Y eso que Cristo dijo, que entre los nacidos de mujer no había uno más grande que Juan el Bautista. Terminó solo en una cárcel y decapitado, para que Cristo pudiera surgir. Esa es la vida cristiana en la iglesia. Ese es el Evangelio. Cada vez se hace más necesario de que nosotros desaparezcamos para que el Señor aparezca con toda su fuerza y con todo su amor. Pero la gente hoy por miedo se está dejando someter a esclavitudes y a yugos que no son del Señor. Hay una paradoja en un libro que a mí me encanta mucho ese título porque es profundo. Habla de la libertad de la obediencia. Y en verdad la verdadera obediencia, ¿sabe qué hace? Nos hace libres. Cuando la obediencia es verdadera, nos conduce directamente a depender de Cristo Eucaristía. Cuando la obediencia no es verdadera, nos lleva a estar sometidos a los hombres, y eso es dañino. Eso acaba con cualquier persona. Eso destruye a cualquier persona, cualquier nación, cualquier grupo. No hay nada más terrible que eso. El poder es como una droga. Hasta peor que una droga, ¿sí? Hoy hay muchas adicciones para los jóvenes, pero el poder es más peligroso que cualquier droga, porque cuando alguien se hace adicto del poder humano, es un instrumento del diablo, literal, y los estragos que puede hacer en nombre de Dios son aberrantes, dañinos. Ojalá volvamos a repasar esta carta de San Pablo a los Gálatas toda completa en su contenido, para que verdaderamente encontremos cuál es el mensaje que la palabra de Dios nos quiere traer en un tiempo en donde la intimidación, la presión de la intimidación tiene muchísimo poder, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y ponía el ejemplo ahorita en pandemia, cómo la gente resultó orando, por ejemplo, cuando se ofreció alguna solución paliativa para la pandemia, ¿sí? Para el virus, que no sirvió para nada, ¿sí? La gente arbitrariamente, por miedo, se fue masivamente, ¿sí? Y absolutizar métodos que no son absolutos, y más en el ámbito de la salud, cuando nosotros tenemos que ser tan responsables con nuestra salud. Uno a su cuerpo no puede estarle metiendo cosas sin tener la suficiente garantía y certeza de que eso le va a servir. Yo recuerdo cuando leí, la iglesia como madre saca unos dictámenes, sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe, un documento que es a través del cual los cristianos católicos nos debemos fiar, porque ahí está el criterio del Papa, de la autoridad suprema. Lo hace a través de las congregaciones, en este caso a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, para la iglesia darnos una iluminación frente al criterio moral que debíamos tener frente a la vacunación. Y lo decía en su encabezado, decía que a la iglesia no le correspondía garantizar
ni hablar de la efectividad de la vacuna o no, porque no era su tarea, y es verdad, la Iglesia nunca ha tenido esa tarea, eso es propio de la ciencia. A la Iglesia le corresponde iluminar con criterios, elementos evangélicos para que tomemos una buena decisión. Y dijo la Iglesia, ahí en ese documento, ahí está, que la vacunación no era una obligación moral. ¿Y cómo comenzaron a imponerla a muchos? Ese es el legalismo del que está hablando San Pablo. Puro legalismo. Ahí está. Ahí está. Viendo como absoluto, porque eso está pasando en esta casa del fariseo que invitó a comer a Jesús. Entonces, como no hace las abluciones de la ley, este hombre está portando arbitrariamente. Y dice, ay de ustedes fariseos, que se preocupan de pagar el impuesto de la menta, del anís y de las hortalizas, y se olvidan de la justicia y del amor a Dios. Sin dejar de hacer lo anterior, oigan aquellos que les cuesta con el tema de los impuestos y con el tema de los tributos justos a un Estado, oigan, porque dice Jesús, hay que hacerlo primero, si no hay que dejar de hacerlo, hay que hacer. Padre, pero si el Estado es un ladrón y es corrupto, ese es problema del Estado. El Estado le dará cuenta a Dios, eso no le toca a usted. A usted Dios no le dio autoridad política ni estatal para regular eso ni para tener esos criterios. San Pablo bien lo dice, que nosotros a las autoridades civiles les debemos respeto, tributo y obediencia, porque todas ellas son instituidas por Dios. Así sean corruptos, eso es problema de ellos mirarán qué hacen. Hoy hay católicos cristianos que se amparan, es que se toman la autoridad por sí mismos, sin ver los criterios de la Iglesia. Por eso es que estamos llegando a unos grados de arbitrariedad tan altos dentro de la Iglesia, donde laicos, cristianos y todos están tomando la autoridad y el criterio para definir la vida cristiana como si ellos fueran los Mesías. Y no es así. La Iglesia nos da unos criterios para tomar decisiones correctas de acuerdo al Evangelio en su magisterio auténtico. Entonces, esto que dice San Pablo tenemos que tenerlo muy en cuenta y es muy providencial que el Señor nos hable de esta manera en estos días. No crean que la Iglesia o Dios nos trae su palabra en este tiempo como si fuera una palabra ya para el pasado, no es para hoy. El Señor nos está dando una iluminación y la recomendación del Señor que nos está haciendo el Señor en su palabra es a mantenernos firmes. Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe. Porque en Cristo nada vale la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Por lo tanto, dice San Pablo, manténganse firmes y no dejen que vuelvan a someterlos al yugo de la esclavitud. Hoy, en nombre de Cristo, en nombre del amor, en nombre del Evangelio, que es lo más importante, de la salvación y la libertad que nos trajo Cristo, en virtud de ello nosotros tenemos que soltarnos de tantos yugos a los que nos tienen sometidos aún dentro de la Iglesia. Y no podemos ir vendiendo lo fundamental de nuestro corazón, que es el amor a Dios, y esa es la verdadera justicia, por un plato de lentejas, por tener la simpatía de unos cuantos, por tener el aplauso de unos cuantos, por tener la aceptación de unos cuantos grupos. Padre, para que no me desprecien, porque es que es tan dura la soledad. Es dura la soledad para quien no conoce a Cristo. Es muy dura. Y se acobarda el corazón que no tiene la experiencia del amor de Dios, y pobrecito, porque lo someten, lo van a someter como quieran. Este nuevo orden mundial ya establecido y que ha traspasado ya las murallas de la Iglesia y actúa dentro de la Iglesia, es muy poderoso. No más poderoso que el Señor, jamás. Nunca más poderoso que el amor. Pero quien no ha conocido el poder del Señor y no ha conocido el poder del Espíritu Santo y el amor del Señor, muy fácilmente termina sometido a todo esto. Fácilmente.
Y así está la gente hoy. El Papa Benedicto XVI, concluyo con esto, lo he dicho varias veces, vuelvo a decir, no sobra repetirlo, dice que esta sociedad ya se está construyendo su propio credo. Y que es el credo del anticristo. Y que quien no lo profese está condenado a la exclusión y a la excomunión. Está en una entrevista concedida a su biógrafo oficial, Peter Sewell, en el 2018, en el último libro biográfico que él publicó del Papa Benedicto XVI, en una entrevista que le hace. Y dice que esta doctrina es la mayor amenaza para el papado y para la Iglesia. Por eso nosotros tenemos que orar tanto por nuestro Santo Padre, porque le ha tocado un tiempo muy complejo, que requiere, dice el Papa Benedicto XVI, esto solamente se combate con la oración de toda una diócesis y de la Iglesia. Y él mismo, que cree que es así, por eso se renunció y se fue a orar. El Papa podría, ese hombre con la capacidad doctrinal y argumentativa que tiene, podría estar hoy escribiendo. No, él comprendió, recibió esa luz del Espíritu Santo, que esto solamente se vence a través de la oración. El Papa Francisco decía en algún momento algo muy entusiasmador sobre el Papa Benedicto XVI. Decía el Papa Francisco hace poco que él estaba convencido de que la renuncia de Benedicto XVI estaba sosteniendo a toda la Iglesia. ¿Cómo no va a estar sosteniendo a la Iglesia la entrega de este hombre en la oración? Ora por toda la Iglesia. De hecho, sigue conservando el título como Papa Emérito, y así son escuchadas sus oraciones, como Papa Emérito. Entonces, que el Señor pues nos dé la gracia de descubrir su amor, su poder, su señorío, para que no nos dejemos esclavizar por tantos errores. Y hay de aquellos que andan engañando a la gente hoy, porque le tendrán que dar cuentas al Señor. Hay de aquellos que evangelizan ya no desde el Evangelio, y no conduciendo a la gente a la Eucaristía, que es la única fuente de verdad y amor, sino haciendo depender a la gente de ellos. Hay de ellos, porque le tendrán que dar cuentas al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.